Hola Fernando, bienvenido al podcast. Hola, Fran, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Siempre me encanta empezar con un poco de contexto. Empiezas tu carrera fundando un par de empresas, la primera StarNet Seas y ETF.com, para después lanzar Buen Trip Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Bueno, sí, la verdad es que es un resultado de mi carrera como emprendedor y nos gusta decir, nosotros nunca nacimos con intención de volvernos un VC. Nunca en mi mente nunca estuvo ser inversionista profesional. Nacimos en 2014, ya mismo van a ser 10 años, con solo el anhelo de apoyar a los fundadores, especialmente en Ecuador, los y las fundadoras tecnológicas del Ecuador, donde empecé mi carrera y sabía que había bastante talento tecnológico. Es uno de los países más emprendedores del mundo, em, pero muy alejado del circuito internacional de venture capital, de mentores, de ángeles, de fondos, etcétera. Entonces, junto con Felipe Chediak, mi socio y otros cuantos co-founders, todos operadores y emprendedores, nos dimos cuenta que hacía falta en el ecosistema ecuatoriano gente con experiencia y con recorrido que devuelva un poco y ayude y dé la mano a la siguiente generación. Entonces, empezamos como una incubadora, un espacio coworking donde los y las founders se podían juntar, recibir mentorías nuestras, hacer eventos, pitch nights, startup weekends, ese tipo de cosas. Y eh, bueno, luego se unió Carmen de la Cerda, que vino ya a liderar esto full time desde el 2016 y en verdad nos posicionó como el referente en Ecuador, como el principal constructor de ecosistemas del país, especializados en tecnología. Y tanto fue el éxito que yo, bueno, ya tuve mi éxito en el 2016 y me quedé 3 años más con la empresa que nos compró, una bolsa de valores de Chicago. De verdad ya me aburrí y entonces dije, bueno, para que Buen Trip siga creciendo y siga teniendo el éxito que está teniendo, creo que voy a tener que dedicarme a hacer esto profesionalmente. Entonces hablé con mi esposa. En el 2019 dejé ETF.com y ahí fue que me dediqué a levantar nuestro primer fondo. Y así nació Buen Trip Ventures. Qué interesante historia. Quiero desmenuzar muchas cosas y me quiero ir a los inicios, ¿no? Es este par de empresas que fundas, tanto ETF.com como esta agencia de StarNet Seas. ¿Qué aprendizajes te llevaste de toda tu trayectoria en estas empresas que hoy lo aplicas como inversionista? Bueno, el primer aprendizaje con StarNet Seas, digamos, uno de los primeros fue eh, que no me gusta el modelo de agencia, no me gusta el modelo de consultoría. Eh, bueno, de hecho, mi padre es ingeniero civil, toda la vida en temas de construcción, y yo veía cómo era ese circuito, ese día a día de tener demasiados clientes, demasiados proyectos, no darte abasto y después no tienes suficientes proyectos y tienes demasiada gente en nómina. Entonces, una de las cosas que apenas pude fue asociarme con uno de mis mejores, con mi mejor cliente en Nueva York, que en esa época se llamaba Index Universe, y, y fusionarnos para dejar de lado el tema de la consultoría y dedicarme digamos, de lleno a una empresa con productos y un modelo de negocios que no dependía de proyectos. Em, pero, entre otras cosas, o sea, me gusta mucho invertir en pre-seed y seed. Nos enfocamos bastante en el 0 a 1, encontrar product market fit, hablar con clientes, todo eso, porque, digamos, ya en ETF.com, que fue Journal of Index o Index Universe, luego se cambió el nombre a ETF.com, cuando levantamos plata, cuando levantamos venture capital y hicimos todo al revés. Centralizamos las oficinas en San Francisco, contratamos analistas, empezamos a desarrollar el producto que teníamos en mente, y nunca nos detuvimos a validar si es que nuestra idea del producto
O sea, obviamente tenía un mercado, pero no encontramos cuál era ese mercado, ¿no? El mercado del medio, y Tips como era un medio digital, y los que consumían eso eran financial advisors de Estados Unidos, y el producto que nos pusimos a desarrollar era un producto de analítica con datos de calidad institucional, y nunca hicimos esa, a ver, chequemos si es que los financial advisors más retail necesitan datos de calibre institucional. Y bueno, al final nos fue bien. FactSet compró ese producto y se llevó a toda esa gente, pero sí me dejó mucho la lección de antes de ponerte a ejecutar la plata que levantaste, asegurarte de que encuentres product market fit primero. Entonces, eso es algo que también eh, trabajamos mucho con los founders de nuestro portafolio. ¿Cómo un fondo de venture capital encuentra product market fit? Si bien es un negocio, digamos, entre comillas, financiero, porque en verdad no lo es en esta etapa, pero nosotros fuimos encontrando product market fit, como te dije, naciendo no como fondo, y creo que el producto se volvió el fondo, porque eso es lo que nos permitía escalar, la forma que tenemos de monetizar, pero en verdad somos un constructor de ecosistemas, ¿no? Somos un ecosystem builder. Entonces, hacemos eventos, producimos bastantísimo contenido, tenemos una red de mentores muy amplia de todas partes del mundo que ponemos a disposición de los que participan en nuestros eventos y de nuestro portafolio. Y así es como nos diferenciamos de otros fondos, y tengo el agrado de poder decir que tenemos muchos grandes emprendedores en nuestro portafolio que deciden trabajar con nosotros y quieren que nosotros seamos el primer cheque, a pesar de que hay muchas otras opciones en el mercado, pero nos ven que tenemos una experiencia similar, que hemos pasado por lo mismo, que entendemos del 0 a 1, eh, y quieren que seamos el primer cheque. Entonces sí, los fondos también compiten y los fondos también tienen que diferenciarse, y entonces también tenemos que eh, construir el producto adecuado para nuestro mercado. Parte de lo que hizo Buen Trip en Ecuador fue esta construcción de ecosistema. ¿Qué elementos necesitas para construir un buen ecosistema de startups y venture capital? Esto lo fuimos aprendiendo en el camino y después lo validamos ya con libros que leímos después y que nos dimos cuenta de lo que habíamos estado haciendo, pero si lees a Brad Feld y Ian Hathaway, Startup Communities o The Startup Community Way, creo que la clave de esto es no pensar en el ecosistema primero. Ese es ese es el resultado. Y lo principal es el enfoque en los y las founders y crear una comunidad fuerte de founders. Y entonces el éxito que hemos tenido en Ecuador fue haber aglutinado esta comunidad donde no existía, ¿verdad? Como te digo, veíamos mucho talento, veíamos mucha oportunidad, pero cada uno por su lado, cada uno con diferentes ideas, no estaban aglutinados. Y creo que, la verdad, sí hace falta que un founder con un poco más de experiencia decida, ok, me voy a dedicar a esto, y voy a juntar a otros founders y vamos a empezar a hablar de esto, intercambiar experiencias, mejorar nuestro speech, buscar inversionistas ángeles, etcétera. Entonces, ese es el rol que nosotros decidimos jugar. Y claro, después ya cuando lees la historia de Techstars, la historia de Foundry, te das cuenta que Boulder nació de la misma manera. Fue Brad Feld que decidió tener office hours solo por ser buena gente, solo por ayudar sin buscar otros réditos. Y eso hizo que Boulder empiece a funcionar. Entonces, nosotros sin darnos cuenta habíamos hecho lo mismo en Ecuador, y, y entonces ahora, bueno, luego llegó la pandemia, nos obligó a pensar ya en digital, hacer todo eso online. Por suerte, mi experiencia en ETF.com o sea, se traducía perfectamente para mover todo lo que hacíamos online. Y ahora estamos haciendo lo mismo, pero a nivel regional y con enfoque especial en los mercados secundarios de Latinoamérica, donde no existe mucho venture capital y todavía no hay comunidades fuertes y ecosistemas fuertes. ¿Cuál es ese aha moment que decides pasar de incubadora, aceleradora a fondo de VC? O
sea, he visto varios fondos que han empezado con ese mismo modelo. No sé, el primero que se me viene a la mente es NXTP, que empieza como NXTP Labs y luego ya migra a un fondo de VC. En ustedes, ¿cómo se da esta transición? La transición que nosotros, junto con Felipe Chediak, mi socio, desde el 2015 empezamos a escribir cheques como ángeles en los founders más prometedores que encontrábamos a través de nuestros programas de mentorías. Entonces, lo primero que hicimos fue, en Buen Trip, estructuramos un programa de mentorías que lo lideraba Carmen, donde las startups pagaban un monto, eh, digamos, simbólico para tener sesiones durante 3 meses con nosotros y con nuestra red de mentores. Entonces, yo traía a la mesa gente de Estados Unidos, que conocí en ETF.com, Felipe tiene contactos por Europa y toda Latinoamérica, y dentro de Ecuador, otra gente con experiencia, siempre tratando de ser muy de emprendedor a emprendedor, ¿no? No traer expertos con maestrías en innovación o gente de consultoras o bancos o lo que sea, sino no gente de carrera, sino otros emprendedores y poner a disposición de nuestros emprendedores. Y, y entonces construimos un portafolio ángel con Felipe y, y claro, el problema es que había muy pocos ángeles que nos seguían en Ecuador. No habían ningún VC invirtiendo que tuviera Ecuador en su tesis regional. Y entonces éramos el primer cheque y después nuestras startups eran como, oye, me están diciendo que cuando llegue a México, felices de hablar conmigo. Que cuando abra oficinas de Colombia, ahí hablamos. Entonces dije, no, esto no escala, no es suficiente. Vamos a tener que... La verdad es que ya estaba aburrido en ETF.com casi 20 años haciendo lo mismo. Entonces ahí decidí salir a levantar un primer fondo prototipo. Y entonces lo primero que hicimos fue transformar nuestro programa de mentorías, que había sido muy ad hoc, a la medida, uno por uno. Eh, Le dimos la vuelta e hicimos un programa de aceleración de 12 semanas, pero igual, haciendo uso de la misma red extensa de mentores, del contenido que ya habíamos desarrollado durante estos años. Y en paralelo levantamos el fondo. Entonces, con la promesa de inversión, ¿no?, del fondo a través de la aceleradora. La verdad es que seguimos invirtiendo por fuera de la aceleradora, ¿no? La aceleradora solo es una parte de nuestra estrategia, pero así fue el salto. En este proceso de levantar este primer fondo, ¿cuáles fueron los principales retos que encontrabas cuando les tocabas la puerta a los LPs? Bueno, el principal reto fue COVID, ¿no? Que desde mi casa en Quito, sin poder viajar, eh, y entonces ahí lo que hice fue echar mano a mis 20 años de experiencia en un medio digital, y entonces montamos una estrategia de eh, marketing de contenidos, webinars, eventos, LinkedIn, artículos en los medios locales, eh, y, y mucho Zoom, ¿no? Puras llamadas de Zoom. Eh, Luego, la verdad es que nosotros se nos hace más fácil levantar fuera del Ecuador que dentro de Ecuador. Eso está empezando a cambiar ahora con Fondo 2, ¿Por qué? pero por por mi recorrido internacional, también Felipe Chediak eh, también tiene un recorrido en Europa, en cambio. Eh, entonces, encontrar inversionistas suficientemente sofisticados para que entiendan lo que es venture y no tener que estar eh, educando desde cero fue otro reto, pero nunca hemos dejado de educar. O sea, vemos como ecosystem builders, vemos que nuestra responsabilidad es educar tanto a los founders y las founders como a los LPs, ¿no? Eh, y
y nada, y el resto, o sea, aprender a ser VC, porque como que a los 49 años dejar todo y reinventarte de cero y a ver cómo funciona esto, de quién me rodeo, qué amigos tengo en la industria que me puedan servir de mentores. eh, o sea, vas a meter la pata, vas a hacer, no quiero decir la mala palabra, pero no, vas a hacer tonteras y tienes que asegurarte de que sean lo mínimo porque te pueden costar el futuro de la firma. Entonces, pero esa es como la parte divertida, digamos, de aprender algo nuevo de cero. Pues sí, así, esos creo que han sido los retos. ¿Cómo generas este tipo de relaciones que te van a traer beneficios dentro del ecosistema, ¿no? Pienso que puede haber cuatro tipos de relaciones. Una con los founders de tu portafolio o no, otra con otros VCs, otra con potenciales LP y otra con corporativos, ¿no? Que esos pueden ser de mucho value add para las empresas de tu portafolio. ¿Cómo ustedes, tú desde Buentrip, generas este tipo de relaciones y te crean valor tangible para Buentrip? Sí, a ver, regresando a la respuesta anterior, lo principal es el enfoque casi obsesivo en los founders. O sea, ese es el ingrediente principal. Si no hay founders, nada de lo demás existe. Eh, Como dicen por ahí, creo que justamente Brad y Ian dicen, venture capital is a lagging indicator, ¿no? O sea, la gente ve que existe el ecosistema, ve que existe venture capital. Ah, ¿qué hicieron en San Francisco? ¿Cómo replicamos San Francisco en nuestro país, en nuestra ciudad? Y la versión naive de eso es ir a buscar VCs que vengan a invertir en tu ciudad, en tu país, o corporativos que se interesen en innovación. Y es al revés. Si no hay una comunidad vibrante de founders primero, los demás no tienen por qué estar ahí, porque al final los VCs proveemos servicios. Entonces, si no hay founders, no hay firmas de abogados especializadas, no hay contadores y no hay asset allocators ¿Cómo especializados, haces ¿no? que Porque haya más es nuestro founders? trabajo, digamos. Sí. Entonces, primero el founder. Entonces, eso hicimos bien, de forma obsesiva, y tal vez el reto ahí es no perderte de que ese es el norte y que eso es lo más importante, y siempre ser founder friendly, y no por moda, sino porque si no, no hay trabajo para nadie. Eh, y luego lo demás empieza como que a caer en su lugar. Ya los, eh, los LPs quieren saber por qué ganas tú los deals, por qué tú llegas a los mejores deals. En nuestro caso, nuestra propuesta de valor hacia los LPs somos el primer cheque en las mejores startups B2B que están saliendo de Latinoamérica. Ok, ¿cómo te aseguras de eso? ¿Por qué se van a ir contigo y no se van a ir con nadie más? Entonces, ahí mostramos los 9 años de trabajo con Buen Trip, y sí, por eso, por la comunidad. Eh, y los corporativos, eh, eh, es, es un trabajo de día a día y de estar viendo, ok, qué te interesa, qué estás viendo, y también de guiar de cómo haces para trabajar juntos sin destruir la startup, ¿no? Porque son culturas tan diferentes. Y entonces al principio nos dimos contra las paredes presentando a fintechs, a grandes partners tecnológicos que a la vez nos traían a grandes corporaciones, y después no pasaban no, o sea, hablas con la cabeza del corporativo y te dice, sí, perfecto, increíble, hagámoslo. Y después llegas al mando medio, y el mando medio te dice, bueno, tienes que cumplir con estos requisitos para poder ser proveedor de nuestro banco o de nuestro retail o lo que sea. Y la primera pregunta es estados financieros de los últimos 5 años. Es como que acabamos de nacer hace 6 meses. eh, entonces eso es a largo plazo, paciencia, especialmente en mercados pequeños como el ecuatoriano, donde recién están empezando a, a- a ver temas de innovación, y eh,
Entonces, esa parte, digamos que todavía estamos trabajándola y construyéndola, pero es cuestión de paciencia y largo plazo. ¿Cómo comparas el ecosistema ecuatoriano con otros más desarrollados, ya sea México o Brasil, ¿no? Hace poco me metí a investigar y el PIB de Ecuador es alrededor de 100 billion dólares. Comparado con México y Brasil, estos dos, cada uno tiene más de 1 trillion dólares. Entonces, ¿qué tan difícil es que haya mercados grandes solamente en Ecuador, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes esto para las empresas en las que invierten? ¿Como a fuerza se Ujú, van a tener que expandir para ujú. llegar a estos grandes retornos que buscamos los fondos de venture capital? Sí, bueno, nuestra tesis de fondo uno y de hecho nuestra razón de existir y de lo transversal que hacemos en todo es, empezando con el Ecuador, y creo que hay otros mercados similares al ecuatoriano, pero el Ecuador es un gran mercado para lanzar una startup en pre-semilla y lanzar un MVP y tratar de encontrar product market fit. Entonces, y eso no es algo que nosotros lo decimos, es algo que ya viene. Tal vez el pionero de eso dentro de Ecuador ha sido Daniel Wyman de Location World, que hizo varias empresas antes. Él es un israelita argentino que vive en el Ecuador desde los 80s, ha hecho varias empresas y tenido varios éxitos. Y él fue el que convenció a Waze de que entre en Latinoamérica y que lo haga a través de Ecuador. Y dijo, mira, el Ecuador es una belleza, es pequeño, puedes probar, puedes equivocarte, nadie te va a votar si es que se cae tu aplicación. Y es lo suficientemente diverso. eh, lo especial que tiene Ecuador, yo creo que en un tamaño como el estado de Colorado, tienes la sierra, la costa, la región amazónica y hasta las Islas Galápagos, con culturas muy diferentes. eh, y entonces, ya medio sabes, si es que funciona en Quito, te puede funcionar en Bogotá y Santiago, si te funciona en Guayaquil, tal vez te funciona en Lima, Cali, Centroamérica. O sea, es, se parece a diferentes partes de Latinoamérica, tiene una alta penetración de Internet por la densidad, es el país más denso de Sudamérica, con una alta penetración de Internet. Entonces, es como un laboratorio perfecto. De hecho, los corporativos creo que recién se están empezando a dar cuenta de eso, ¿no? Pero y fuera de tecnología, Nestlé usa esa estrategia, en tecnología Uber usa estrategia, lanza en Ecuador primero y eso le da señales de que si es que hace una expansión regional después o no. Entonces, eso está como que en nuestro ADN y así lo vemos del Ecuador. Y entonces invitamos a otros, y parte de la razón por la que no hacemos ni B2C ni Tech Enabled, porque queremos invertir en startups de software, básicamente, que mueven bits y bytes y no átomos, porque luego pueden, desde la base de su país, haber validado el problema, luego ver cómo pueden personalizar eso para un Colombia, México, depende si es que tienen una estrategia de expansión subregional andina o si es que tienen una top-down, saltar a México y después volver a bajar. Entonces, eso ha sido. Entonces, nunca hemos invertido en startups que dicen yo quiero ser el XYZ del Ecuador. No, no. Hay un par de mercados dentro de Ecuador donde podrías tener una estrategia así. La cerveza es una, pero no estamos en ese mundo de las cervezas, ¿no? Pues, que, que son lo suficientemente grandes como para tener ese tipo de expansión. Entonces siempre vemos como que un mercado de pruebas donde luego tienes que rápidamente expandirte y eso creo que ha sido parte del éxito de nuestro portafolio. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que pues tener esta parte de haces una prueba a nivel local y ya después te llegas a expandir a otros mercados, ¿no? Eventualmente, porque, pues sí, justo lo mencionabas, te tienes que expandir, porque yo creo que no sé, Ujú. el nivel de mercado en Ecuador no es lo suficientemente grande. ¿Y cómo ves cuando se le ve a la TAM como un todo?
Y más que nada los veo en el tema fintech, ¿no? Porque una empresa dice, ay, sí, voy a hacer X fintech para la TAM. Pero si te vas, vete a Ecuador, luego te vas a Perú, luego te vas a Bolivia, luego te vas a México, a Brasil, la regulación cambia y esto genera muchísima fricción para expandir, porque hay gente que, ay, sí, me expando y lo ven muy rápido, pero no, el tema regulatorio es muy complicado. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso desde Ecuador? Justo estaba escuchando la otra vez una entrevista a David Vélez de Nubank. Nosotros no podemos tener esa estrategia de ser regionales de entrada y entonces Brasil, México y Colombia y por ahí así vamos a estar felices por varios años antes de pensar en el cuarto país. Por la regulación. Nosotros no tenemos tanto ese problema porque invertimos más en infraestructura. Nos encanta fintech, pero no nos gusta ser bancos, no nos gusta el riesgo crediticio, no lo entendemos. Lo entendemos, pero digamos que no es lo que nos mueve el piso. Eh, entonces, nuestras fintechs por lo general eh, no tienen ese problema. Eh, si bien no invertimos en Kushki, pero nos resuena bastante lo que dicen Aarón y Sebastián sobre crear la capa de infraestructura. Igual es un trabajazo, ¿no? Todavía digo, igual no es, una expansión latinoamericana no es trivial, no es trivial en ningún sentido. Hay diferencias regulatorias, hay diferencias culturales, diferencias de mercados, pero si te comparas de Europa, ups, somos prácticamente un solo mercado. Nos parecemos bastante en la regulación, nos parecemos bastante culturalmente, hablamos el mismo idioma. Entonces, si bien no es trivial, pero tampoco es imposible. Entonces, creo que eh, te permites, si quieres ágil y rápido, y por ejemplo, en el caso nuestro, que lo que nos gusta son las que crean estas capas de infraestructura, te conectas con infraestructura local o reemplazas la infraestructura local en cada país. Es un trabajazo, pero te pone en una posición donde después estás creando una nueva Latinoamérica que no ha evolucionado en 100 años y de repente ahora va a ser mucho más fácil hacer negocios en Latinoamérica gracias a las startups que están naciendo y que esperamos poder apoyar. Eh, y ya estamos viendo eso en nuestro portafolio, ¿no? La estrategia es API first, hacerlo abierto, hacerlo fácil de conectarse con todos los grandes jugadores locales, ya sea de infraestructura de pagos o de logística, de facturación, de lo que sea, para crear una superficie uniforme donde no importa de dónde estás operando, esa solución te sirve. Y luego yo creo que me gusta hacer el chiste de que eh, algunas de las startups en nuestro portafolio están creando la Gran Colombia, el sueño de Bolívar, de crear un solo mercado, un solo país. Y ese es como que el futuro que estamos viendo, lo que está pasando contigo. No es trivial, pero se puede, es mucho más fácil que el sudeste asiático o África o Europa. Y bueno, aún Estados Unidos, igual son 50 estados con 50 legislaciones diferentes. Entonces, eh, creo que eh, se puede y es lo que veo que están haciendo los emprendedores, digamos. ¿Cómo ves el futuro del asset class en, no sé, en los próximos 5 o 10 años, 15 años? O sea, de VC, ¿crees que siga creciendo al mismo ritmo que ha crecido? ¿Crees que haya más startups que ya se vuelvan, pues las startups se vuelvan incumbents? ¿Cuál es tu lectura del Sí. futuro de la TAM? Bueno, simplemente viendo las estadísticas y viendo otras regiones en estadios similares de desarrollo nos llevan mucha ventaja en lo que es venture capital, el porcentaje de venture por versus GDP de un sudeste asiático, no sé, yo no me acuerdo la última vez que vi, pero varias veces mayor al nuestro, aún en el boom del 2020-21. Eh, y la transformación digital en Latinoamérica no se está desacelerando. Creo que ya venía fuerte y, el, y la pandemia simplemente eh, hizo que explotara, ¿no? Más rápido, pero eh, sí, yo creo que a la final vamos a ver, también si ves el GDP de las techs,
o el market cap de las techs versus el GDP de cada país, todavía tenemos muchísimo por crecer. En Estados Unidos es como 80%, en China es como 30% y en Latinoamérica es menos del 4%. Entonces, eh, no hay razón para que, o sea, sí, tal vez somos sociedades un poco más tradicionales, con menos movilidad social, pero también eso causa todos los problemas que vivimos a diario en Latinoamérica. Entonces creo que es hora de que haya el boom de las nuevas grandes empresas, los nuevos grandes incumbentes, y creo que van a ser tecnológicas. Eh, pero como en todas partes del mundo, VC dentro del gran stack de gran pastel de capital y de asset classes va a seguir siendo pequeño y va a tener más importancia relativa a su tamaño, como es en Silicon Valley. O sea, Silicon Valley también podrá ser muchas veces más grande que en Latinoamérica, pero es chiquitito si lo comparas con public equities, deuda, private equity, hedge funds, es nada. Pero, no sé, el número de VC-backed companies en el S&P 500, hay una sobre representación, digamos. Entonces, el impacto que puede tener es gigantesco, el impacto multiplicador es gigantesco. Entonces, creo que va a seguir siendo un nicho, va a seguir siendo, en términos de números, mucho menos que infraestructura pública o private equity, pero va a tener un impacto mucho más grande. Me gustó mucho cómo lo frameas, que es, o sea, al final va a seguir siendo un nicho, pero va a seguir creciendo. Y pues, todo este catch-up, igual hace poco veía un reporte, creo que era Atlántico, que te decía como el Tech Transformation Index, ¿no? El porcentaje de tech versus el GDP. Y sí, Latinoamérica es el más chiquito, que está como en, creo que Brasil era 3% y el resto la tama 1.5%. Y ves Asia, ves India, ves China y, bueno, sí, Estados Unidos es un monstruo, pero sí, totalmente de acuerdo que esto está en los inicios y si lo comparas en Estados Unidos ahí empezó hace varias décadas y aquí en Latinoamérica a lo mucho hace 2 décadas, entonces estamos en una fase inicial. En Latinoamérica empezó hace 2 décadas, pero hasta hace 5 años era básicamente 100% Brasil. Aún México, dado su GDP, estaba subrepresentado, o sea, había o sea, muy poca inversión en esto para el tamaño de México. Entonces México recién ahorita está catching up y llegando a donde debería estar, y peor el resto de la región. Hay Sí. mucho todavía por crecer. Fernando, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Lo que voy a intentar. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? B2B marketplaces, vertical SaaS, APIs, todo lo que es infraestructura digital. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica? Si tuviera la varita mágica, me gustaría que los grupos económicos locales dejen de lado este sesgo de querer diversificar su riesgo fuera de Latinoamérica, ¿no? Muchas veces nos topamos con gente que dice, sí, nuestro family office es ex-Latam, y discutiría que aún, o sea, suena bien financieramente, de-risk, pero también estás dejando mucho dinero en la mesa y perdiendo muchas oportunidades. ¿Generalista o especialista? Ambas. Nosotros somos generalistas en industria y especialistas en modelos de negocio. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Arrancar con lo que sea. O sea, lo importante es demostrar que puedes levantar capital y que lo puedes desplegar. Y entonces, no importa el tamaño del fondo, hay que ser recursivos y hacer que la bola empiece, que la rueda empiece a girar. Por último, ¿cómo ves a Buen Trip dentro de 5 años? En Buen Trip siempre igual que esperamos que nuestras startups tengan una mirada regional y global, nosotros también tenemos una mirada regional y global, y nos gustaría ser conocidos como el mejor fondo pre-seed y seed a nivel latinoamericano, para empresas de software. Fernando, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo y también muchísimas felicidades por todo lo que has hecho en el ecosistema de Ecuador y no solo Ecuador, sino en toda la región de Latinoamérica y muchas felicidades por Buen Trip. Gracias, Frank, un gusto.